Hola, en este video vamos a resolver un ejercicio parecido a los ejercicios 4 y 6 de la práctica 4 para la materia matemática con el código 51 del CBC. Veamos el enunciado. Nos dicen, dada la función f de x igual logaritmo natural de 2x menos 6 sobre x más 1, hallar el dominio, el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, y las ecuaciones de las asíntotas. Vamos ítem por ítem. Comencemos con el dominio. Como se trata de una función logarítmica, vamos a tener que recurrir a la única restricción que tienen, que es que el argumento sea positivo. Hay que tener cuidado porque muchas veces se piensa que esta restricción también afecta a las funciones exponenciales y no, solo es una restricción para las funciones con logaritmo. Tomamos entonces el argumento es lo que está dentro del logaritmo. Si hay algo afuera del logaritmo, adelante multiplicando o afuera sumando, eso no afecta al argumento, y le pedimos al argumento que sea mayor a 0. Nos queda una inecuación con las que hemos trabajado en la práctica 1. Sabemos que para resolver este tipo de inecuaciones tenemos que plantear casos. Como se trata de mayor a 0, entonces los casos que tenemos que plantear es positivo, positivo, negativo, negativo. O sea, tanto el numerador como el denominador, ambos mayores a 0, y el segundo caso, ambos menores a 0. Para despejar en el caso 1 vamos a pasar el 6 sumando y el 2 dividiendo. Ninguna de esas operaciones invierte la desigualdad. O sea que me va a quedar x mayor a 3. En la segunda inecuación pasamos el 1 restando, y en el caso 2 los despejes son semejantes. La diferencia es que las desigualdades quedan apuntando hacia el otro lado. Ahora bien, tratemos de ver cuáles son los números entonces mayores a 3 y mayores a menos 1. Dibujamos la recta, marcamos el menos 1 y el 3, y voy a pintar de naranja los mayores a 3, o sea, de 3 a más infinito. Y voy a pintar de celeste los mayores a menos 1, o sea, del menos 1 hacia el más infinito. La recta quedó entonces de 3 intervalos. El primero que no está pintado de ningún color, porque son números que no cumplen ninguna de las dos condiciones. El intervalo del medio está pintado de celeste, quiere decir que solo cumple la segunda condición, pero no cumple la primera. Y un intervalo que quedó doblemente pintado porque cumple las dos condiciones. Eso es lo que yo quiero, que se cumpla lo primero y lo segundo. Entonces, este es el intervalo solución del primer caso, de 3 a más infinito. Vamos a hacer lo mismo en el segundo caso. Marcamos la recta, el menos 1 y el 3, pintamos de naranja los menores a 3, o sea, de 3 hacia menos infinito, y pintamos de celeste los menores a menos 1, o sea, de menos 1 a menos infinito. Nuevamente queremos lo que está doblemente pintado. El símbolo este y quiere decir simultáneamente. Así que la solución del caso 2 es esta porción de la recta que va desde menos infinito hasta menos 1. En estos dos intervalos lo que tenemos es que el argumento se hace positivo. O sea que el dominio de la función es la unión de esos dos intervalos. Dicho de otra forma, si yo tomo cualquier valor de x en este intervalo o en el otro intervalo y reemplazo en la función, voy a poder siempre hacer el cálculo de su imagen. O sea, voy a poder calcular el logaritmo de todo el argumento reemplazado por x. Bueno, vamos a hacer una observación, porque en las funciones del ejercicio 4, lo que tienen acá no es una función homográfica, como en este ejemplo, sino que tienen una función cuadrática. La observación es la siguiente. Si el argumento es una función cuadrática, para poder plantear casos, como hicimos acá, primero deberían factorizarla, ¿sí? O sea, tomen la función cuadrática que está acá y factorícenla. Hacen las raíces, escriben su forma factorizada, y entonces recién ahí pueden plantear casos. Ese es un camino, tal vez no el más corto. Un camino más corto sería primero graficar la función cuadrática y después ver dónde es positiva, porque a la larga lo que nosotros estamos haciendo es ver dónde una función es mayor a 0. El segundo camino sería un camino más bien gráfico, el primer camino sería un camino más bien analítico. Cualquiera de los dos es equivalente para resolver este ejercicio. Si no les sale o tienen dudas, pueden por supuesto preguntar en el foro. Yo voy a avanzar al segundo ítem, el del conjunto de ceros, pero me voy a guardar el dominio. El dominio de la función es súper importante porque nos dice dónde existe. Todos los valores que estén fuera del dominio son valores donde la función
no se puede evaluar. Por ejemplo, si yo tomara el 0, que no está ni en el primero ni en el segundo intervalo, y quiero reemplazar por 0, me va a quedar una cuenta que no voy a poder hacer. Justamente si reemplazo por 0, pueden observar que me quedaría menos 6 arriba y 1 abajo, o sea, el logaritmo de un número de menos 6. Menos 6 es negativo y no se le puede calcular el logaritmo. De forma que los valores que no están es porque hacen que el argumento sea negativo o 0. Cuando yo vaya a calcular el conjunto de ceros, lo que voy a tener que conseguir como resultado final es un número que esté o en este intervalo. O bueno, varios números que estén algunos en el primer intervalo y algunos en el segundo. Para plantear el conjunto de ceros, por definición, lo que hay que hacer es la función igualarla a 0 y resolver esa cuenta. Así que voy a tomar toda la función e igualarla a 0. Fíjense que no tomé solo el argumento, sino también la función logaritmo, y si hubiera algo afuera, también habría que tomarlo. Lo igualamos a 0 y tratamos de resolver esa ecuación. Esto ya lo hicieron en los videos de la teórica, ¿no? Hay que pasar el logaritmo para el otro lado, el logaritmo pasa como su función inversa, la exponencial, y el número que queda de este lado pasa a ser exponente. E a la 0, como cualquier otro número elevado a la 0, da 1. Y ahora pasamos al denominador multiplicando, distribuimos o hacemos la cuenta, lo que quieran, y luego juntamos las x a la izquierda y los números a la derecha. Esta x pasa restando, me queda una x sola, y el 6 pasa sumando, me queda 7. El valor que me dio es un valor que justamente está en el segundo intervalo, o sea que es una raíz de la función. Supónganse que en vez de 7 me hubiera dado me hubiera dado 2, el 2 no está ni acá ni acá. Entonces el 2 no me hubiera servido como raíz a pesar de que la ecuación llegaba a dar 2. ¿Sí? Hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas. Chequear siempre que la solución esté en alguno de los dos intervalos. Bueno, pasamos al ítem C, C más y C menos. Para el conjunto de positividad y el de negatividad, como no sabemos graficar esta función, porque tiene una forma, porque es una composición de una función logarítmica y una función homográfica, así que su gráfico no es algo conocido, no es una curva conocida, o sea, no sé si es una recta, una parábola, una hipérbola u otra cosa, vamos a tener que usar la estrategia que funciona para estos casos, que es el teorema de Bolzano. El tema con el teorema de Bolzano es que nos pide que la función sea continua, y nosotros sabemos que la función tiene el dominio partido en dos intervalos, así que continua no es. Lo que sí podemos decir del dominio es que en cada intervalito del dominio la función es continua. Entonces vamos a utilizar el teorema de Bolzano en el primer intervalo y en el segundo intervalo por separado. El teorema dice, donde la función es continua, si marcas las raíces, entre dos raíces no cambia el signo. Entonces, al marcar la única raíz que tenemos, que es el 7, nos quedan tres intervalos para analizar. De menos infinito a menos 1, donde no hay raíces, así que o siempre será positiva o siempre será negativa. De 3 a 7, el segundo intervalo. Y de 7 a más infinito. Observen que no escribí el intervalo menos 1, 3. Ese intervalo es un intervalo de números prohibidos para esta función. ¿Qué quiere decir? Que no puedo evaluar la función en ningún número de este intervalo. Ahí la función no puede ser ni positiva ni negativa porque ni siquiera existe. Hay un agujero en el gráfico de esa función entre el menos 1 y el 3. Bueno, entonces, tomemos el primer intervalo, algún valor en él para evaluar la función. Yo elegí, por ejemplo, el menos 2. Reemplazo por menos 2 las 2x y hacemos la cuenta total, ¿sí? No solo lo del argumento, toda la función. El logaritmo natural de 2 por menos 2 menos 6 sobre menos 2 más 1. La cuenta de arriba, 2 por menos 2 es menos 4, menos 6 da menos 10, lo de abajo da menos 1, o sea que me queda el logaritmo de 10. El logaritmo de 10, pueden calcularlo con la calculadora, van a observar que es un número mayor a 0, o sea, es un número positivo. Quiere decir que todo el primer intervalo es un intervalo de positividad según el teorema de Bolzano. Testeamos el segundo intervalo, de 3 a 7. Tomo, por ejemplo, el 4 y reemplazo las 2x por 4. Hacemos la cuenta del numerador y hacemos la cuenta del denominador. 2 por 4, 8, menos 6, 2, 4 más 1, 5. El logaritmo de 2 quintos, pueden hacer la cuenta con la calcu, es menor a 0. Quiere decir que todo este intervalo es un intervalo de negatividad. Bueno, y hacemos la cuenta en el último intervalo. Yo tomé, por ejemplo, el 8, que es mayor a 7, y reemplacé las 2x por 8. 2 por 8, 16, menos 6 me da 10, y 8 más 1, 9. Me queda el logaritmo natural de 10 novenos.
pueden hacer otra vez la cuenta para ver que esto es positivo. Quiere decir que este segundo intervalo es todo un intervalo de positividad. Y entonces damos la respuesta, ¿no? El intervalo de positividad es el primero y el tercero, mientras que el de negatividad es el del medio. Y acá, entre -1 y 3, nada. ¿Sí? Es súper importante eso, que ahí no escriban nada, no hay dominio, entonces no es ni positiva, ni negativa, ni tiene raíces, ni nada puede pasar ahí entre -1 y 3. Bueno, vamos al último ítem, que es hallar las ecuaciones de las asíntotas. Para eso uno dice, bueno, puedo estudiar asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Y en ambos casos voy a tener que otra vez tener en cuenta el dominio de la función. A la hora de trabajar con asíntotas verticales, los candidatos van a ser -1 y 3, -1 y el 3, porque justamente son extremos que no están en el dominio, pero que la función se puede acercar al -1 y se puede acercar al 3. O sea, yo donde está la x, puedo tomar un valor como 3,1 o 3,01 o 3,001, puedo reemplazar ambas x porque estarían en este intervalo. Entonces, este será un candidato a asíntota vertical y este será el otro candidato. Tengo que estudiar los dos límites. Fíjense cuando yo escribo el límite que digo que la x tiende a -1 y a -1 anoto por izquierda, porque en el -1 a la derecha la función no está, solo existe a la izquierda. Lo mismo para el 3. Para el 3 pido que el límite sea por derecha, porque la función solo existe de 3 a la derecha. Para la izquierda, inmediatamente a la izquierda del 3, la función no existe. Y le calculamos el límite a toda la función, insisto, no solo el argumento, toda la función. Entonces vamos a resolver primero, el de -1. Cuando yo reemplazo la x por -1, la parte de arriba me quedaría -8, y la parte de abajo tiende a 0, pero como estoy reemplazando por números menores a -1, este menitos de acá arriba quiere decir menores, esta cuenta me va a dar siempre negativa. Lo de arriba va a estar cerca de -8, siempre es negativo, pero lo de abajo también es negativo. Quiere decir que la división esta me va a quedar más infinito, menos dividido menos más, 8 dividido 0, infinito, en cuestiones de límites, ¿no? Y entonces el logaritmo de algo que se hace muy grande me da más infinito. Bien, como el límite en un punto nos dio infinito, esto nos permite asegurar que x igual -1 es asíntota vertical. Acá no lo agregué, pero podría haberlo agregado como un detalle más. Yo sé que es asíntota vertical a la izquierda del -1, ¿no? A la derecha del -1 no hay nada. O sea, es asíntota vertical por izquierda. Hagamos la cuenta del otro límite, cuando la x tiende a 3 por derecha. Toda esta cuenta, 2 por 3 me da 6, menos 6, 0, dividido 3 más 1 que es 4, 0 dividido 4, 0. Yo le puse inclusive un más. ¿Por qué sé que es positivo en realidad? Bueno, si yo pongo un número más grande que 3, 2 por algo un poco más grande que 3 me va a dar un poquito más grande que 6, cuando le reste 3 me va a quedar positivo. Y lo de abajo es 3 más 1, 4, o cercano a 4, también es positivo. Entonces la división esa siempre va a dar positivo. No tendría sentido inclusive que me quedara 0 negativo, porque después estaría calculando el logaritmo de algo negativo y eso no puede ser. Entonces tiene sentido que me quede que tiende a 0, pero desde los positivos. El logaritmo de algo que tiende a 0 da menos infinito. Este es un estudio que pueden hacer desde el límite, desde el gráfico de la función, y como el límite en un número nos dio un infinito, podemos asegurar que x igual a ese número es la asíntota vertical. Otra vez, en este caso no lo aclaré, pero podría haber dicho que en realidad x igual a 3 es asíntota vertical por la derecha del 3. Bien, bueno, nos quedan las asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales uno vuelve a mirar el dominio. Las asíntotas horizontales siempre se calculan con el límite hacia menos infinito y hacia más infinito de la función completa. Y en este caso, como la función existe hacia más infinito y existe hacia menos infinito, puedo calcular los dos. Si el dominio de la función, por alguna razón, no contuviera un intervalo, ese infinito no se calcula, solo se calcularía el otro. Bueno, hagamos las cuentas. Fíjense que cuando la x tiende a infinito, la homográfica que está en el argumento, como es una función homográfica, tiene una asíntota horizontal que se da en el,
como tienen las dos el mismo grado, el coeficiente principal de arriba sobre el coeficiente principal de abajo. 2 dividido 1, 2. O sea que la homográfica está tendiendo a 2. Y me queda el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 es un número. No es un número bonito, porque es un número irracional, pero es un número fijo. Ese es el resultado del límite. De la misma manera, para x tendiendo a más infinito, la homográfica tiende a su asíntota, y entonces me vuelve a quedar el logaritmo de 2. Los dos límites dan logaritmo natural de 2. Como coinciden, quiere decir que la asíntota hacia la izquierda y la asíntota hacia la derecha, horizontal, siempre es logaritmo natural de 2. Entonces escribimos eso. Y igual logaritmo natural de 2 es asíntota horizontal. Esta es por los dos lados, por la derecha, este de abajo, y por la izquierda, el de menos infinito. Bueno, espero que les haya servido este ejercicio. Cualquier duda siempre pueden hacerla en el foro y nos vemos en el próximo video. Adiós.